Para este ejemplo aplicaremos algunos de los conceptos que ya vimos sobre el principio de Arquímedes. El problema nos dice lo siguiente. Un bloque cúbico de madera de 10 centímetros de lado flota en la interfaz entre aceite y agua, con su superficie inferior 2 centímetros por debajo de la interfaz. La densidad relativa del aceite es 0.75. Nos hace tres preguntas. Literal A. ¿Qué presión manométrica hay en la superficie de arriba del bloque? Literal B. ¿Cuál es la presión manométrica en la cara inferior del bloque? Y literal C. ¿Qué masa tiene el bloque? Procedamos entonces a resolverlos uno por uno. El literal A nos pregunta la presión manométrica en la parte superior del bloque. Voy a indicar acá este lugar. Este será la parte superior. Le voy a llamar a este punto el punto A. Entonces vamos a determinar cuál es la presión manométrica en el punto A. Sabemos que la presión manométrica debida al fluido tiene que ser la densidad del fluido por la gravedad por la profundidad. La densidad del fluido que está en la parte superior es el aceite. Por lo tanto, esta sería la densidad del aceite. La profundidad que se forma entre la superficie del aceite y la parte superior del bloque sería la siguiente. Si el bloque mide 10 centímetros y dice acá el problema que está sumergida la parte inferior 2 centímetros por debajo de la interfaz, si esta línea, esta de acá, representa la interfaz, aquí tendríamos entonces los 2 centímetros. 2 centímetros está sumergido. Por lo tanto, esto de acá tendría que medir la parte que está fuera del agua, 8 centímetros, para completar los 10 centímetros de la altura del bloque. De tal manera que si ahí hay 8 centímetros, la profundidad que hay solamente de líquido aceite sería esta de acá, que serían también 2 centímetros. Bien, entonces la presión manométrica sería igual a la densidad del aceite, como nos da la densidad relativa, lo voy a colocar así, 0.75 por 1000. 1000 es la densidad del agua, que es la sustancia de referencia, kilogramos, metros cúbicos, por la gravedad, que es 9.8, por la profundidad, que dijimos que es 2 centímetros, 0.02 metros. Bien, este resultado da 147 pascales. Y tenemos la presión manométrica del punto A. El literal B nos pregunta cuál es la presión manométrica en la parte inferior, que sería la que podemos observar en este lugar, acá. Lo voy a llamar el punto B. Bien, entonces determinaríamos la presión manométrica en B. De nuevo, la presión manométrica es el producto de la densidad, gravedad y H. Pero ojo, esta presión en B es el resultado de dos presiones. De la presión que ejerce solamente la columna de agua a esa profundidad, que coincide con 2 centímetros, y la que ejerce toda la columna de aceite que está por encima del agua, que sería todo esto que tiene un espesor de 10 centímetros. Entonces, esta presión manométrica es la presión que ejerce el aceite más la presión que ejerce el agua. La que ejerce el aceite sería la densidad del aceite, la gravedad por H, más la que ejerce el agua, la densidad del agua, por gravedad por H. Bien, esta es la columna de aceite o profundidad en aceite y esta sería la profundidad en agua.
Bien, reemplazamos entonces los datos. Nos da la densidad relativa del aceite, entonces lo indico de esta forma, 0.75 por 1000 por 9.8, y ahora esa profundidad ya no son 2 centímetros, sino que son 10 centímetros, que es todo el espesor del líquido de aceite. Sería 0.1 más la densidad del agua, que sabemos que es 1000 por 9.8 por la profundidad en agua, que para el esquema que observamos acá, eso equivale a 2 centímetros, 0.02. Bien, y este resultado sería de 931 pascales. Esta sería la presión en B. Bien, ya tenemos entonces los dos literales, falta el tercero. La pregunta es, ¿qué masa tiene el bloque? Bien, para la masa del bloque necesitamos asociarlo a algo. La masa, al multiplicarla por la gravedad, sería el peso. Entonces necesitamos saber por lo menos el peso del bloque para poder determinar cuál es su masa. Hagamos entonces un diagrama de cuerpo libre que me represente las fuerzas que actúan sobre este bloque. En primer lugar, tendríamos la fuerza del peso, que apunta vertical y hacia abajo. Ese sería el peso del bloque. Ahora, como tenemos dos líquidos, voy a representar la fuerza que hacen estos dos líquidos como una única fuerza, que sería la fuerza de empuje. Bien, pero esta fuerza de empuje es el resultado de dos fuerzas. La fuerza de empuje que hace el aceite y la fuerza de empuje que hace el agua. Ojo, las dos fuerzas apuntan hacia arriba, vertical y hacia arriba, como dice el principio de Arquímedes. Ok, entonces vamos a hacer el equilibrio de fuerzas. Como se trata de un sistema en reposo, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. La fuerza de empuje menos el peso del bloque es igual a 0. Bien, voy a despejar acá la fuerza de empuje igual al peso del bloque. Ya dijimos entonces que la fuerza de empuje total representa la fuerza de empuje hecha en el aceite más la fuerza de empuje hecha en el agua. Esto es igual al peso del bloque. ¿Cómo sería la fuerza de empuje hecha por el aceite? Pues según la definición de la fuerza de empuje, es la densidad del fluido aceite por la gravedad por el volumen desplazado o desalojado en aceite, más la fuerza de empuje en agua. De forma similar, la densidad de ese fluido, agua, por la gravedad por el volumen desalojado en agua. Esto es igual al peso del bloque, pero me interesa la masa. La voy a escribir como la masa del bloque por la gravedad. Esto me permite eliminar el factor de la gravedad y simplemente la suma de estas cantidades me va a dar la masa del bloque. Voy a escribir entonces lo siguiente, la densidad del aceite por el volumen desplazado en aceite. Aquí quiero que recurramos al esquema. En la parte superior de este bloque, aquí tenemos el aceite. Todo esto es aceite. Y en la parte inferior, todo esto sería agua. Bien, ¿qué volumen se forma solamente en el aceite, que sería la parte superior? Y esto es como si tuviéramos algo como esto, ¿verdad? Tenemos acá el bloque. Este sería el bloque y lo que tenemos sumergido de aceite sería nada más esta parte. Solo la parte de arriba. Esa porción de volumen yo la puedo representar de esta forma.
el área, que sería esta área, multiplicado por la altura, el espesor de lo que está sumergido en aceite. Altura en aceite. Bien, y esto sería el volumen desplazado en aceite. Lo voy a reemplazar acá. Área por altura o profundidad en aceite. Más la densidad del agua por... Ahora hablaríamos de esta parte sumergida en agua, solamente esto. De la misma forma sería multiplicar el área por la profundidad en agua. Este sería el volumen desplazado en agua. Bien, aquí colocamos área por profundidad en agua. Y esto sería igual a la masa del bloque. Bien, vemos que el área es la misma, la vamos a sacar de factor común. Y esto nos quedaría densidad del aceite por profundidad en aceite más densidad en agua por profundidad en agua. Bien, y ahora solo sería de reemplazar, ¿verdad? El área del bloque, como dice que es un bloque que mide 10 centímetros por lado, simplemente sería multiplicar 0.1 al cuadrado por la densidad del aceite, que dijimos que nos dan la densidad relativa, 0.75, esto serían 750, ya multiplicado por 1000, por la profundidad en aceite, que representa el volumen que se forma por el bloque recubierto nada más en aceite, y eso es de este espesor, 8 centímetros. El otro espesor sería de 2 centímetros. Sería 0.08. Más la densidad del agua, que son 1000, por el espesor 0.02. Bien, y aquí hacemos el cálculo y la masa del bloque nos da igual a 0.8 kilogramos. 0.8 kilogramos. Bien, esta sería entonces la masa. Hay otra forma en cómo podemos determinar también la masa de este bloque. Una forma un poco más sencilla. Vamos a trabajarlo de esta forma. Voy a ocupar la diferencia de presiones. Recordemos que nosotros hemos calculado previamente cuál es la presión en el punto 1, la parte superior, y en el punto 2, la parte inferior. Voy a colocarlo de esta manera. Delta P me representa una diferencia de presiones. Voy a restar la presión 2 menos la presión 1. ¿Por qué lo voy a restar en este orden? Porque recordemos que la presión que está en el punto 2, que está a más profundidad, es mayor que la presión en el punto 1. De tal forma que al restar estas dos cantidades eso me va a dar un valor positivo, ¿verdad? Bien, si esta diferencia de presiones yo la multiplico por el área en la que está siendo aplicada, y como yo observo acá que el bloque es igual, el área de arriba es la misma que el área de abajo, lo multiplico entonces para el delta de presiones y para la diferencia de presiones. ¿Qué obtengo de este resultado? Pues de este resultado obtendría una fuerza. ¿Cuál es esta fuerza? Evidentemente la fuerza de empuje. Acuérdense, la presión abajo es mayor, por lo tanto la fuerza de abajo también es mayor, y el restarse con la presión por el área que produce una fuerza en dirección hacia abajo, al restarse esas dos vectorialmente me da una fuerza que apunta hacia arriba. Esa es la fuerza de empuje. Y que dijimos que esta fuerza de empuje está en equilibrio con el peso del bloque. Y el peso del bloque hemos dicho que es igual a masa del bloque por la gravedad. Entonces, si juntamos esta ecuación con esta ecuación, tendríamos esto, la presión 2 menos la presión 1 por el área igual a la masa del bloque por la gravedad, siendo entonces la masa del bloque igual a la presión 2 menos la presión 1 por el área entre la gravedad. Reemplacemos entonces los datos. La presión 2
era de 931 pascales y la presión 1 de 147 pascales. El área es la misma, 0.1 al cuadrado, entre la gravedad, que es 9.8. Entonces la masa del bloque es igual a 0.8 kilogramos. Nos damos cuenta entonces que obtenemos el mismo resultado. Partiendo de otro camino, el resultado pues sigue siendo el mismo. Bien, entonces con esto resolvemos este problema. Espero que les haya servido, espero que les haya quedado claro.